que aquellas pacientes con una rotura de membranas que a término, idealmente uno proyecta que deberían iniciar trabajo de parto en el momento del ingreso, aproximadamente en un 50% tienen el parto en entre 6 y 8 horas, el 70% al otro día y el 95% ya en 2 días deberían haber tenido su guagua. Ahora, recuerden que así como es exponencial la posibilidad de que estas pacientes puedan llegar a tener un parto, también es exponencial la posibilidad de que tengan una infección intramniótica. Entonces uno tiene que empezar a sumar y a restar ahí, porque pues no nos vamos a esperar 48 horas, claramente, ¿no es cierto? Entonces es importante, muchachos, que nosotros sepamos parar y saber decir hasta aquí llegamos, ¿ok? ¿Se entendió la última parte o porque esta era la última diapositiva que nos quedaba? Sí, se entendió. Perfecto, muchachos. Entonces, y continuemos con lo que es ahora el embarazo múltiple o embarazo gemelar que todos ustedes conocen. De entrada, quiero que tengan claro que el embarazo gemelar es considerado como un embarazo de alto riesgo, independiente de su amniosidad y su corionicidad. Es un embarazo que se debe manejar en un servicio de alto riesgo obstétrico. Está definido por un proceso reproductivo que concluye con la generación de más de un descendiente en el mismo parto y se le denomina gemelar o gestación con 2 fetos, o triple si es con 3 fetos, o múltiple o de alto orden si tiene más de 3 fetos en la cavidad. ¿Ok? Se pueden clasificar de varias maneras, según su cigosidad o su corionicidad o su tipo de placentación. La gestación gemelar debe ser considerada como un evento patológico, porque recuerden que el mamífero Homo sapiens tiene la posibilidad de ser monoovulatorio y una poliovulación se considera que no es el patrón normal o correcto de un mamífero Homo sapiens. Básicamente se ha incrementado la presencia de este tipo de embarazos y se encuentra alrededor de un 1 a 1.2% de los partos que son gemelares. En realidad, solo la mitad de los embarazos que inician como dobles finalizan en partos de 2 fetos viables. Se puede presentar la pérdida de uno de los 2 embriones. Y el 50% de estos embarazos dobles puede terminar en un aborto de ambos gemelos o en la muerte temprana de uno de los dos. Un embarazo doble de 14 semanas con ambos fetos vivos podría tener una posibilidad de pérdida de alrededor del 2% en casos de que sean bicoriales y en alrededor hasta de un 10% en fetos que sean monocoriales antes de las 24 semanas de gestación. Y ojo, porque la mortalidad perinatal de estos embarazos alcanza un 5% en los monocoriales y en los gemelos monocoriales y en los bicoriales 2%. Los gemelos que son monocigóticos espontáneos tienen una incidencia de 4 por 1000, que es muy parecida en todos los grupos étnicos, y en edad materna. Los gemelos disigóticos tienen una mayor incidencia en mujeres de raza negra, en pacientes que han tenido antecedentes de un embarazo gemelar o en mujeres con paridad mayor a 3. La edad también está directamente relacionada, es decir, pacientes con edad materna superiores a los 35 años o aquellos que se han sido sometidos a tratamientos de fertilización asistida. La inducción de la ovulación aumenta la posibilidad de que la paciente tenga una gestación doble, más o menos entre un 7 y un 50% dependiendo de la dosis y dependiendo de la acción del inductor. Y también debemos saber que el embarazo gemelar es responsable del 25% de todos los recién nacidos de bajo peso al nacer y del 10% de todos los casos de parálisis cerebral. O sea, tienen argumentos de más para saber que es un embarazo de alto riesgo. Podemos clasificarlo, como les dije, de varias formas, según su origen en disigóticos y monocigóticos, y según su corionicidad como bicoriales o monocoriales. Aquí en este gráfico ustedes se van a dar cuenta de lo que son las 2 placentas, 2 amnios y 2 corion.
habitualmente estos son los que nosotros llamamos BV, porque tienen B, amnios, B, corion. En el segundo, en este caso, estos gemelos son disigóticos. Pueden ser monocigóticos con escisión del cigoto durante los 3 días después de la fertilización. En el esquema de B, nosotros vamos a ver a un feto que tiene una placenta, un corion y 2 amnios, es decir, un monocorial biamniótico. ¿Ok? Estos gemelos son monocigóticos y se realiza la decisión o división del cigoto desde el cuarto hasta el octavo día después de la fertilización. Y en la tercera que ustedes ven, vemos un feto con una placenta y un corion y un solo amnio, o sea, estamos viendo unos monocoriales monoamnióticos. Y esto se realiza cuando la decisión del cigoto se realiza desde el octavo al 12º día post fecundación. ¿Y qué pasa si esa decisión no se realiza después del día 13? ¿Qué nos encontraríamos? ¿Qué han leído ustedes, muchachos, con respecto a eso? Alguien que me responda, vamos a ver aquí en la sala quién estaría. Gemelos siameses o pagos, no sé si se Muy llama así. bien. Si a veces no, pagos me gusta más. Muy bien, Pagos. doctor. Los gemelos pagos. Muy bien. Los gemelos disigóticos, para continuar con nuestra charla, corresponden básicamente a los 2/3 de los embarazos generales y siempre son bicoriales biamnióticos. Es obvio, porque si son originarios de 2 huevos, pues van a ser siempre disigóticos. Los gemelos monocigóticos, gracias a Dios, corresponden a 1/3 solamente de los embarazos dobles. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos, afortunadamente la gran mayoría son disigóticos con un porcentaje mucho mayor de 70% y los monocigóticos solo del 30%. Los bicoriales amnióticos son 100% disigóticos. Monocigóticos pueden ser bicoriales biamnióticos, que son bastante raros, el 20 al 30% en el primer a tercer día. Los monocoriales biamnióticos 70 al 80%. De ese 30%, ojo, no se vayan a equivocar. Y los monocoriales monoamnióticos, 1%. Y los gemelos fusionados o pagos, básicamente la tasa es de 1 en 30 a 1 en 50.000. ¿Ok? O sea, es bastante raro. ¿Qué importancia tiene la corionicidad para nosotros en el embarazo gemelar? Básicamente es un elemento muy importante, es un elemento pronóstico, pues se debe generar un diagnóstico precoz, preciso, ser informado, pues de eso depende mucho las asociaciones a seguir en el control prenatal y también la interrupción de ellos para buscar de forma detallada complicaciones secundarias a la placentación y enfermedades propias de algunos gemelos que son monocoriales. Las complicaciones directas de los embarazos monocoriales están dadas por 3 mecanismos y eso es súper importante que ustedes lo graben. 1, las comunicaciones vasculares placentarias. 2, el reparto placentario. Y 3, las malformaciones fetales. Dentro de las comunicaciones placentarias interfetales podemos determinar que, si bien es cierto, cada feto tiene su territorio vascular, puede presentarse el escenario que se encuentren comunicados a través de anastomosis, es decir, uniones vasculares diferentes de diferentes tipos, es decir, que empiecen a mezclar sangre oxigenada con sangre no oxigenada o de repente que sean comunicaciones venovenosas que mezclen sangre de uno o del otro sin oxígeno, siendo las más importantes las que mezclan sangre arteriovenosa, lo que correspondería a que compartieran cotiledones entre ambos fetos con flujos unidireccionales. ¿Ok? Entonces, dependiendo de eso, nosotros también podemos tener una pseudoclasificación de acuerdo a la distribución placentaria. Si es una distribución balanceada, correspondería al 85 al 90% de ellos, y solo el 10 al 15% de estos fetos tienen una distribución desequilibrada. Hay transfusión de sangre equilibrada entre ambos fetos si están correctamente desarrolladas las conexiones vasculares, pero es decir, si toda la estructura vascular de cada uno se encuentra de manera independiente, sin entrecruzarse entre gemelo y gemelo. En el caso del flujo desequilibrado, pues obviamente se va a haber presentado una mezcla, un cruce entre la hemodinamia
y otro, y eso va a generar un desequilibrio que se va a determinar posteriormente con lo que conocemos como síndrome de transfusión feto-fetal. ¿Qué es lo del reparto placentario? Básicamente, si bien cada feto tiene una porción propia de placenta, puede que la repartición del territorio o la característica de la implantación de cada territorio sea desigual. Y eso puede generar una posible restricción del crecimiento intrauterino de uno de los dos fetos, que es lo que conocemos nosotros como una restricción del crecimiento fetal selectiva, y puede ser severa, incluso matando a ese fetito y obviamente generando secuelas neurológicas en el feto sobreviviente. Con respecto a las malformaciones fetales, bueno, ustedes saben que la maquinaria celular en el proceso de modulación y vasculación puede generar en un embarazo gemelar monocorial, dividiéndolo de forma deficiente y generar un cigoto malformado, lo que se asocia estrechamente a una tasa de malformación mayores que los bicoriales y también que los embarazos únicos. Y afortunadamente, la gran mayoría de veces solo se afecta un feto con la malformación. Entonces yo les dije a ustedes al principio que era fundamental que conociéramos la corionicidad y que la diagnosticáramos de la forma más que precoz posible. ¿Por qué? Porque esto tiene un tiempo de evolución y un tiempo de corte. Si nosotros no podemos diagnosticarlo antes de las 16 semanas, después es muy difícil realizarlo por el crecimiento de los platos trofoblásticos y obviamente por la formación de la membrana que en muchas oportunidades no se observa de forma adecuada. Entonces, la ecografía precoz en el control del embarazo nos permitirá esto y el número nos dará estimar lo que es estrechamente la edad gestacional, el número de fetos, la viabilidad, el tamaño, y eso nos puede hacer una división inicial entre las pacientes que sean con embarazo único y múltiple. Además, también podemos tener al tener el diagnóstico del embarazo múltiple, debemos inmediatamente determinar la cronicidad, pudiendo determinar también el riesgo que va a tener cada uno de estos embarazos y así tomar decisiones de manera precoz y oportuna. A partir de la semana 5, es posible que nosotros observemos a nivel de la ecografía por lo menos el número de sacos coriales. Y a la sexta semana aproximadamente podríamos incluso determinar el número de fetos por saco. Esto nos permitiría directamente que relacionáramos la corionicidad. Es decir, ustedes se dan cuenta que si nosotros tenemos la posibilidad de hacer una ecografía precoz, podemos determinar la amniosidad y la corionicidad. El lapso ideal para que nosotros diagnostiquemos la corionicidad es habitualmente en el screening de 11-14, pero algunos autores afirman que hasta las 16 semanas lo podemos lograr. Ya después de las 16 semanas, si nosotros no logramos determinarlo, definitivamente estamos enfrentados a trabajar como si fuera un embarazo monocorial, monoamniótico, o si vemos la membrana de manera dudosa, monocorial biamniótico. Es importante que ustedes aprendan estos dos signos ecográficos. El primero es el signo de Landa y nos determina, que es ese que les voy a mostrar acá, y nos determina que estamos enfrentados a un embarazo bicorial biamniótico. ¿Por qué es importante? Porque, como les digo yo a mis pacientes, estos fetitos tienen su propio restaurante y su propia casa. Es decir, la implantación placentaria se realizó de manera independiente entre cada uno de ellos. Y sobra decir que en el 90% de los casos estos pacientes se comportan como un embarazo. Lo único que los diferencia es que su potencial de crecimiento es menor. En cambio, al lado, ustedes se van a dar cuenta de lo que se reconoce como el signo de la T. El signo de la T básicamente nos va a determinar la presencia de un embarazo monocorial, es decir, que tiene solo una placenta monocorial y puede ser biamniótico. Entonces, la corionicidad en este caso es importante porque estas guaguitas pueden tener dos habitaciones, pero con un solo restaurante. Si nosotros no logramos observar la membrana de división, estamos hablando de que tenemos un feto con una sola corion y con un solo amnios. Entonces estamos enfrentados a un embarazo monocorial, monoamniótico, y estos embarazos son directamente de muy, muy alto riesgo.
Entonces, y ya teniendo claro esto, podemos determinar que durante el primer trimestre es muy fácil localizar los lechos placentarios, como ustedes lo están viendo en las imágenes que tengo ahí, y se encuentran en zonas separadas que pueden afirmar que la gestación puede ser bicorial o monocorial, según lo que les acabo de decir. Después de las 15 semanas, la sensibilidad del signo de Landa disminuye, por lo que el diagnóstico se debe apoyar en otros criterios, reconociendo de todos modos que no se alcanza la exactitud de los anteriores. Uno de ellos, por ejemplo, es el grosor de la membrana interfetal, y se considera que la membrana interfetal, si es gruesa, es cuando mide 2 milímetros o más que 2 milímetros, y se puede ver en una ampliación de la imagen, y se puede realizar un corte paralelo a la dirección de las de ultrasonido en el segundo y tercer trimestre, pero eso tiene una baja tasa de especificidad. También podemos intentar buscar el número de membranas interfetales. Por ejemplo, en las gestaciones monocoriales, en las que hay membranas interfetales, se pueden observar 2 capas, mientras que en las bicoriales se deben observar 4. Eso también requiere de mucha preparación y una curva de aprendizaje importante. Puede ser útil para la determinación de la corionicidad, sobre todo en el segundo trimestre, más que en el tercer trimestre, pero también hay algunos autores que lo describen, y se ocupa básicamente cuando hay otros signos que son difíciles de encontrar. Y otra opción es que el sexo fetal puede darnos una aproximación. Por ejemplo, si se visualizan 2 fetos que son de sexo diferente, claramente sabemos que serán disigóticos y por consiguiente serán bicoriales. Si ambos fetos tienen el mismo sexo, obviamente se debe buscar otro signo que nos indique si se tratan de una o 2 placentas. ¿Ok? Entonces es muy simple, no es necesario, si ustedes, por ejemplo, tienen un embarazo de control tardío y le hacen una ecografía y se dan cuenta que la paciente tiene 17 o 18 semanas y no saben qué tipo de corionicidad tiene, pues búsquenle el sexo. Si tienen el mismo sexo, quedan perdidos igual. Pero si uno es, quedan como el chiste del chavo, que si llora, si late valiente es niñito y si late cobarde es niñita. Entonces, en este caso, lo que nos serviría sería para determinar si tienen un sexo diferente, que ya son bicoriales biamnióticos porque son disigóticos. En cambio, en el otro tendríamos que esforzarnos por buscar otros signos de los que les acabo de nombrar. El diagnóstico de la corionicidad es fiable cuando se realiza ecográficamente en global, según el promedio y según comisión de expertos, antes de las 15 semanas. Van a encontrar en literatura que dice 16, pero en global actualmente se reconocen las 15 semanas y eso nos da una certeza del 100%. ¿Ok? Entonces, para resumir, la corionicidad de un embarazo múltiple debe diagnosticarse durante la primera ecografía y al mismo tiempo se debe comprobar la edad gestacional y hacer la primera evaluación de riesgo de aneuploidías y malformaciones fetales en cada embrión por separado. ¿Cómo se hace el diagnóstico prenatal de malformaciones aneuploidías? Pues desde el punto de vista genético, los gemelos disigóticos se van a comportar como individuos únicos y diferentes. Cada uno tiene un riesgo individual, independiente de aneuploidía y de malformación. En cambio, los monocigóticos, como tienen la misma carga genética, es esperable que si hay algún defecto, este sea igual para los dos. ¿Ok? ¿Qué complicaciones maternas puede generarnos el embarazo gemelar? Básicamente, tiene una morbimortalidad muy aumentada y de hecho es independiente de la corionicidad, pero sí es dependiente del número de fetos que obviamente aumentan la misma. Y en especial, obviamente, que aumenta la posibilidad de la presencia de síndrome hipertensivo del embarazo. Acuérdense también que la prevalencia de anemia es el doble que en el embarazo único. ¿Qué complicaciones maternas importantes? Sobre todo, edema pulmonar, sobre todo en pacientes cardiópatas que han recibido tocolíticos ¿con qué? Con betamiméticos y embolía pulmonar, edema pulmonar agudo y también embolía de líquido amniótico. Ojo con eso, muchachos. El desarrollo de preeclampsia es significativo y es mucho mayor que en las gestaciones únicas y se presenta obviamente de manera más precoz y de manera más severa. Cierran por favor el micrófono, niños. La tasa de desprendimiento prematuro de placenta no inserta es mayor, la hiperemesis gravídica es mayor, la posibilidad de presentar un hígado graso agudo del embarazo es mayor y también de una hemorragia postparto. O sea, claramente ustedes se están dando cuenta que tenemos muchas causas por las que considerarlo como de alto riesgo.
El parto prematuro se presenta en el 50% de los embarazos dobles, incluso llegando a las 36 semanas, más del 80% de los triples, y en la totalidad de las gestaciones múltiples, al orden de 31 semanas en promedio, por lo que se dice que esta es la complicación más frecuente del embarazo múltiple y la causa principal de su elevada morbimortalidad perinatal. Básicamente, para prevenir el parto prematuro, hay que educar a la paciente para que consulte precozmente si presenta síntomas. Hay que hacer la cervicometría mediante ultrasonografía, como la habíamos hablado antes. Si tiene una longitud cervical menor a 25 milímetros, medido entre las 23 o 24 semanas de gestación, se considera de alto riesgo. Se puede indicar un cerclaje profiláctico con aquellas pacientes que tienen cuello corto o no ha sido útil para prolongar el embarazo ni para mejorar la mortalidad en este tipo de casos. Lo que se ha demostrado es que el uso de pesario asociado con progesterona podría tener mejor tasa de efectividad con respecto al final de este tipo de embarazos, pero el cerclaje profiláctico o precoz, que se llama en algunas partes, no ha demostrado mayores cambios. También se demostró que el uso de dosis aumentadas de progesterona, esto fue publicado la semana pasada en la ECO, no, según un grupo control de un estudio que hizo el doctor Kipros Nicolaides, no demostraría mayor efectividad frente a las pacientes que de un grupo control placebo que no se les dio progesterona. Es importante también que hay un estudio que reportó un aumento del parto prematuro en aquellas pacientes que fueron cercladas y que solo estaría indicado en pacientes que tienen diagnóstico de incompetencia cervical. Como les dije, actualmente muchos de los autores indican el uso de progesterona micronizada con una dosis del doble para reducir el parto prematuro. Eso ahora entró en discusión con respecto a la publicación del estudio que hizo Kipro Nicolaides. Tampoco se ha logrado demostrar disminución de parto prematuro con protocolos de reposo a contar del segundo trimestre, monitorización cervical, domiciliaria de la actividad uterina, etcétera, etcétera. Si hay pacientes que ingresen con el trabajo de parto prematuro, se debería realizar los mismos pasos que acá.